Ok, muy bien. Pues muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta séptima edición, o mejor dicho, séptima sesión del taller, en esta ocasión dedicado a nuestro querido maestro, el doctor Oscar Correas, y que hoy tenemos el gusto, de verdad, que me hace sentirme feliz, ¿no? Es que esté un gran amigo, el maestro Humberto Rosas, que fue compañero mío de generación en la licenciatura aquí en nuestra alma mater de la Facultad de Derecho. Luego por allí nos encontramos en filosofía, porque él también fue a estudiar filosofía y realizó también su maestría y ahora es doctorando, a punto de concluir los estudios de doctorado aquí en nuestra Facultad de Derecho. Y me da muchísimo gusto presentarlo, tenerlo aquí. Además también por la razón de que pues el maestro Humberto es discípulo del maestro Óscar Correas, ¿no? Fue gente muy cercana a él que perteneció a su grupo de estudio durante muchos años y pues eso nos ayuda bastante a entender pues la obra, el pensamiento del propio autor, ¿no? En este caso, compilador el doctor Correas y autor de algunos de los ensayos. Pues bienvenido, mi querido amigo Humberto, bienvenido a este que es tu taller también, por supuesto. Nos honra tenerte y pues adelante que es todo tuyo. Tú nos indicas cómo vas a llevar la sesión, así que te escuchamos con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, querido amigo, maestro Alberto Montero. Es un placer, un privilegio encontrarnos después de apenas ayer que salimos de la facultad, de la licenciatura. También, por supuesto, agradecer al doctor Walter Arellano y a todos los coordinadores de este evento. Un merecidísimo homenaje al que sin duda es el jurista crítico más importante de habla hispana de los últimos 50 años. A mí me gusta caracterizarlo, sí, claro, como un maestro, como un amigo, con quien conviví por más de 16 años y del cual sigo aprendiendo. En este mes de octubre se cumplen 82 años de su natalicio, precisamente, y su obra está más que nunca vigente, más que nunca pertinente. Muchos textos parece que los hubiera escrito el día de ayer porque tienen una vigencia inusitada, que con independencia de la postura, del horizonte epistémico que elijamos para ejercer la filosofía del derecho, sin duda es un referente, ya sea para dialogar con él, ya sea para impugnar sus tesis, pero sin duda precedido de un profundo estudio como él lo era. Bueno, me gusta siempre presentar, responder a la invitación inmerecida de mis queridos colegas. Estamos en el Seminario de Filosofía del Derecho, estamos en un lugar muy serio que a la vez implica y exige rigor, pero también apertura dialógica, apertura para la pluralidad. Y francamente celebro mucho esto. Por favor, extiende mis saludos para la directora de la facultad, para todas las autoridades que hacen posible estos eventos. Son necesarios, son más que urgentes para ejercitar a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros colegas en el bonito oficio de la filosofía, la vocación de vida de la filosofía. He preparado para ustedes una presentación que tardará más o menos media hora, 40 minutos, al más puro estilo de un seminario que teníamos con el querido doctor Correas, que se llamaba Derecho y Sociedad, un seminario al que yo tuve oportunidad de llegar por ahí del año 2000, 2004, 2005. Él nos hacía a todos preparar trabajos que serían comentados, y al más puro estilo de un homenaje a mi queridísimo maestro, he elegido presentarlo de esta manera. Eh, el sumario sería la ubicación del texto de la obra de Hans Kelsen, la ubicación del texto en la obra de Oscar Correas, por cierto. Vamos a hablar de Dios y Estado. Ya veremos la importancia, la trascendencia de este artículo en la obra de un muy joven todavía Hans Kelsen. Y a propósito de esta sesión del 21 de octubre de 2025, de este interesantísimo taller de textos clásicos, lo he titulado Apuntes para una posible desmitificación del derecho, porque me parece que esa es la finalidad que Hans Kelsen y que muy bien detecta Óscar Correas Vázquez, es lo que nos ofrece en esta lectura. Después proseguiré con Dios y Estado, precisamente, hipóstasis jurídica de una categoría política, la gran caja de resonancia para dar voz a una ficción, me estoy refiriendo a la persona. Son todos estos tópicos que este texto, querido amigo, queridos amigos, lo leímos, pues perdí ya la cuenta, pero era recurrente por lo menos una vez al año en su seminario leerlo, hacer referencias. Seguiríamos con una posible desmitificación del derecho y con algunas breves conclusiones.
En todo momento, por favor, siéntanse con la libertad, con la confianza, con la cultura dialógica de interrumpir la charla, la conversación, porque eso es un conversatorio, para formular sus inquietudes, sus preguntas, sus posibles impugnaciones. Aquí se vale que pensemos diferente, no tenemos que pensar igual. La cortesía del filósofo es, no me dejará mentir mi colega y amigo, el maestro Jimmy Alberto, es la claridad y la crítica. A veces aprendemos mucho más de este ejercicio. Y quisiera empezar con la bibliografía, que es el tópico 7, pero entiendo que ustedes son estudiantes de primer semestre que se están aproximando a estos ejercicios que es vital, que renovan los bríos del ejercicio de la filosofía del derecho. Lo cito para ustedes, es un poco abundante la bibliografía, pero toda tiene pertinencia con el tópico que vamos a desarrollar. La filosofía como arma de la revolución de Luis Althusser, En busca de las palabras, textos sobre literatura y arte de Óscar del Barco. ¿Cuál es la pertinencia de citar a Óscar del Barco? Que bueno, que él fue un maestro directo cordobés de Óscar Correas. Esencia y apariencia en el capital, también de Óscar del Barco. De Óscar del Barco también La intemperie sin fin. Del propio Óscar Correas, El otro Kelsen, que es una compilación de 1989 que en esta compilación se incluye el texto que vamos a estudiar ahora y que ha sido objeto y materia de la presente edición del taller. Kelsen y los marxistas, Metodología Jurídica 1, una aproximación filosófica, Razón, Retórica y Derecho, una visita a Hume, todas de Óscar Correas. De otro gran teórico, amigo, vuelo un abrazo sentido hasta Buenos Aires, Aníbal Dauria, queridísimo amigo y colega del doctor Correas, que también ha estudiado y reflexionado junto con la doctora, con la maestra Elina Ibarra, estos tópicos: El hombre, Dios y el Estado, contribución en torno a la cuestión de la teología política, en coautoría con la maestra Elina Ibarra, Kelsen y la desmitificación del poder político, de Alessio Giudice, El drama del juicio, esta obra que vamos a estudiar de Kelsen, que es Dios y Estado, pero sobre todo va a haber algunas referencias, algunas explícitas, otras no tanto, ¿no?, de otros artículos y ensayos y libros de Kelsen, ensayos sobre jurisprudencia y teología, la idea del derecho natural y otros ensayos, por supuesto la teoría pura del derecho, algunas controversias que sostuvo, entre las cuales las más relevantes yo he detectado dos, que son la que tiene con Bogilin, que es una nueva ciencia de la política, así interrogando, y quizá la más célebre, que es, las dos son posteriores a la publicación de Dios y Estado, que es la que sostiene con Carl Schmitt, la polémica relativa sobre la justicia constitucional, el defensor de la Constitución contra quién debe ser el defensor de la Constitución. Por supuesto, una referencia a su rival en este sentido, que es Carl Schmitt, sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, y el objeto de la controversia primera que tuvo con Bogilin, que es la nueva ciencia de la política, una introducción. Por supuesto, también les haré la recomendación. Aníbal Dauria acaba de estar con nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el 27 de agosto, recién en el contexto del octavo Congreso FIARDE, y tuvo una conferencia muy interesante donde rescata muchos de los tópicos que hemos dialogado por muchos años, que él dialogó con el doctor Correas, que se llama Teología Política, conferencia de clausura del octavo Congreso FIARDE. Entonces, sin más, por favor, voy a tratar de no ser tan aburrido, es algo que a mí me apasiona y que a veces podemos llegar a ser un poco barrocos, pero créanme que es un ejercicio que disfruto demasiado. Entonces, el primer tópico sería ubicar el texto en la obra de Hans Kelsen. El texto es publicado en 1922 en el tomo 2 de la revista Logos, correspondiente a los años 1922 y 1923. Es importante señalar que es anterior al célebre debate que sostendrá con Carl Schmitt, el cual tuvo verificativo a 1931, y previo también a la publicación de la Teoría Pura del Derecho, su primera versión de 1934. Por cierto, el texto, Dios y Estado, prefigura en muchos aspectos la controversia que tendrá con Bogilin a propósito de su obra La nueva ciencia de la política de 1952. Es importante decir que Kelsen es ampliamente conocido por su Reina Rechtsläre o por su teoría general de las normas, que como todos más o menos sabemos es de publicación póstuma. Pero por mucho tiempo, y esa es la valía de la lectura del doctor Correas, la valía de este registro de Kelsen, por mucho tiempo Kelsen existió como un autor prácticamente desconocido para el público de habla hispana, porque sí es el autor de la teoría pura del derecho, pero también el jurista austriaco
y es válido decirlo, inauguró un modo de pensar el derecho ya en su tesis doctoral, La teoría del Estado, en Dante Alighieri, de 1905, impronta que permanecerá en Dios y Estado, en forma de Estado y visión del mundo, y el alma del derecho, que entiendo también ya son textos que se han estudiado en este taller, los cuales vieron la luz en castellano, y esto es sumamente importante reconocerlo, vieron la luz en nuestro idioma gracias al esfuerzo del padre de la crítica jurídica latinoamericana, que es precisamente Óscar Correas Vázquez. Diciendo esto, lo que nos toca es ubicar el texto, el otro Kelsen, en la obra del propio Óscar Correas Vázquez. Mi maestro y amigo llega a México en 1976. Como él decía, la fecha por sí misma tendría que explicar el porqué. En la Universidad Autónoma de Puebla escribe para el número 1 de la revista Dialéctica, a invitación de Óscar del Barco, su amigo y maestro cordobés, también ya radicado en México por las mismas razones, y a invitación de Gabriel Vargas Lozano, un célebre artículo titulado Aristóteles, propiedad y lucha de clases. En 1977, 1978 concluye la que será sin duda su opus magna, Introducción a la crítica del derecho moderno, Esbozo, la cual es publicada hasta 1982, y como las grandes publicaciones, pues bueno, estos 4 años de diferencia corresponden a encontrar al editor idóneo para haberlo hecho. En 1980 publica La ciencia jurídica, y en 1989 publica el texto que estamos estudiando, que es el otro Kelsen, el cual prefigura la obra que complementará su sistema y su propuesta categorial, que es su tesis doctoral, que publica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya con ediciones en el SEICH, que fue su siguiente casa académica, y con editorial Fontamara. Me refiero a la crítica de la ideología jurídica, el ensayo sociosemiológico de 1992. Para que nos demos una idea, bueno, esta tesis doctoral él la hace en Francia, con todos los herederos de un pensamiento francés crítico, que inaugurarían un movimiento que se llama la critique du droit, que es la crítica del derecho francesa, de la cual la crítica jurídica latinoamericana pues es una deudora directa. Con el objeto de realizar un estudio detallado y riguroso de este periodo de la obra del querido doctor Correas, me parece pertinente transmitir que es necesario mencionar otras dos obras fundamentales. En primer lugar, Kelsen y los marxistas, que sería la continuación de este libro que estamos estudiando, obra culminada en 1988, que lo mismo que su esbozo se publicará hasta 1994. También que quien se inicia, o bien quien busque profundizar en estos maravillosos mares epistémicos, encontrará, pienso yo, de suma relevancia la obra de su gran amigo y maestro cordobés, Óscar del Barco, Esencia y Apariencia en el Capital, libro fundamental de 1977. Vale decir también que Óscar Correas, y esto es sumamente importante, era un hombre renacentista, un hombre sumamente culto, un gran filósofo del derecho, un jurista en toda la extensión de la palabra, pero él alcanzó a dialogar en vida con grandes juristas, con grandes filósofos del derecho, con grandes filósofos, y para que nos demos una idea, yo quisiera aquí solo mencionar tres grandes nombres con los cuales él dialogó estos temas, con los cuales dialogó estas reflexiones, y sin duda los juristas, particularmente los juristas que hemos sido formados en la Facultad de Derecho, pues tenemos el privilegio de que lo contemos entre los grandes maestros que han formado las generaciones de abogados y abogadas de nuestra alma mater. Me refiero a tres nombres inmortales: Ricardo Guastini, no necesita presentación, como tampoco la necesitan otros dos grandes, Roberto Bernengo, y sin duda el otro gran jurista, el otro gran filósofo del derecho, que pues bueno, todos sabemos que es Rolando Tamayo Salmorán. El tercer tópico sería entrar ya a la materia que es Dios y Estado. Hay una categoría muy importante que se llama la hipóstasis, titulado a este apartado, hipóstasis jurídica de una categoría política. Y aquí se empezará a ver, procuraré ser lo más claro posible, la beta crítica, la clave crítica en la cual el doctor Correas exponía estos temas, ¿no? Es recurrente leer o escuchar que la política y el derecho son disciplinas disociadas, que la pureza de la así llamada ciencia jurídica implica su necesario distanciamiento de todas las ideologías y de todo ejercicio del poder. También, con frecuencia,
Se suele escuchar que los griegos postularon la existencia de dos órdenes normativos contrapuestos, nítidamente diferenciados, como si el derecho subjetivo fuera una categoría inventada por Solón, por Clístenes o por alguno de los presocráticos. Ambas lecturas constituyen, a mi juicio particular, debatible por supuesto, una imprecisión exegética, la cual puede provenir de la ignorancia o de un redireccionamiento intencionado, deliberado. Lo relevante aquí, en el texto que estamos estudiando, amigos y amigas, es que ambos registros hermenéuticos son recusados por Hans Kelsen. En primer lugar, Kelsen describe con toda precisión el paralelismo entre teología y derecho, entre Dios y Estado, concentrándose sobre todo, y esto es lo interesante, lo relevante, la invitación del jurista austriaco, en la identidad de sus argumentos de justificación. Él detecta la similitud, el paralelismo de las justificaciones tanto teológica para referir esta gran construcción que es Dios, como jurídica o esencialmente el derecho para construir y justificar la imagen del Estado. En segundo lugar, el texto muestra el profundo conocimiento que Kelsen tenía del pensamiento griego arcaico, particularmente de Anaximandro y de Heráclito, pues en todo el texto hay referencias sutiles a Deca 12b1 y a Deca 22b114. Y aquí hacemos una pausa. Eh, hay muchas formas de recuperar a los pensadores iniciales, como bien los denomina Heidegger, por ejemplo, a los pensadores presocráticos, preplatónicos, prearistotélicos, pero piensen ustedes que Kelsen ya tuvo una gran ventaja de haberlos estudiado en una compilación que estaba en ciernes, que fue la de Niels Kranz, una compilación que que en realidad recuperó, hizo un trabajo de reconstrucción que ya habían hecho Stephanus y que ya habían hecho Slaya Maja. Y ese trabajo es Los filósofos presocráticos, que es una nomenclatura canónica que a Anaximandro le da el número 12 y a Heráclito le da el número 22. Eso es importante porque no solo por una cuestión de cultura o una cuestión de referencia directa profundamente respetuosa del registro hermenéutico, sino para que nos habituemos a citar de manera canónica correcta a los pensadores iniciales. Es decir, lo más recomendable es asir a reconstrucciones que respetan en todo el espíritu filosófico y filológico de estos pensadores, que él se lo tenía, ¿no? También lo tenía el doctor Correas, como los tres personajes que he mencionado vinculados a la filosofía del derecho. Y aquí quisiera hacer una primera invitación para ustedes. Ojalá tal vez que de esto se colija alguna tesis de licenciatura sobre la tragedia griega y el derecho, sobre la filosofía presocrática y el derecho. Si nosotros recordamos el fragmento uno de Anaximandro, ya encontraremos de dónde abrevó Kelsen toda su teoría del derecho natural, que por supuesto la impugna, la recusa, pero muchos elementos que se verán de una manera de visión de conjunto en Dios y Estado. Es célebre y es hermoso, ¿no? Aquello que es el origen mismo de las cosas que existen, eso mismo es también donde se produce su destrucción de acuerdo a la necesidad, pues se dan justicia y se pagan tributo unas a otras por su injusticia según el orden del templo, del tiempo. Y cuando está hablando de origen mismo, la palabra que utiliza pues es génesis. Cuando él está hablando de acuerdo a la necesidad, está refiriéndose en su idioma original, en su lengua original, cataton creón, y algo que es una pura poesía jurídica para nosotros como hijos e hijas de la toga, pues se dan justicia y se pagan tributo, es algo maravilloso porque dice, Didonaigar aftadiken, que tisin alois tenadiquías, unas a otras por su injusticia, según el orden del tiempo, catanton thu cronus taxin. Y esto, pues Kelsen era conocedor de esta sabiduría, pero donde más se queda claro este influjo, esta impronta que estaba muy presente en Hans Kelsen, es porque sin que él no lo diga, en este texto sí no lo dicen otros, se ve el claro influjo del fragmento 114 de Heráclito, y verán por qué.
Este es Heráclito en su fragmento 114. Quienes hablan con entendimiento deben fortalecerse con lo que es común a todos, como la ciudad en la ley, y mucho más fuertemente aún. Y esto es lo interesante, queridos amigos y amigas, pues se nutren todas las leyes humanas de una sola, la divina, o sea, metafísica pura, ontología pura, que gobierna tanto cuanto quiere y a todas basta y hasta las desborda. Y aquí las palabras para nosotros son, en griego, son sumamente seductoras, provocativas, porque cuando él habla de que lo que es común a todos, pues nos dice, ton shino panto, ¿no? Y cuando dice ocosper nomopolis, está refiriéndose a la ciudad que existe a través de la ley. Pero cuando dice, pero todos se, pero pues todas se nutren las leyes humanas de una sola divina, lo dice del siguiente modo, queridos amigos y amigas. Pantes sui anthropon nomoi, hipogenos theioi. Nos está diciendo en clave griega, en clave humanista, en clave ontológica, lo que Kelsen nos va a decir en todo el desarrollo del texto. Sí, queridos amigos y amigas, Kelsen era el padre de la teoría pura del derecho, pero también era un helenista en clave jurídica de primerísima línea. Ello le permite identificar de inmediato la operatividad de la hipóstasis. Nuestro autor es enfático, y este es Kelsen, del texto que nos toca hoy comentar. Desde el punto de vista de la crítica del conocimiento, el concepto de Dios se presenta como personificación del orden del mundo. Cuando pretendemos comprender el mundo, presuponemos que constituye un todo dotado de sentido, es decir, un orden unitario de todo acontecer. En este contexto, es indiferente que dicho orden sea concebido como sistema de normas o de leyes causales, o ambas cosas a la vez. Lo único que importa es que la idea abstracta de la unidad de este orden busca expresarse en forma palpable recurriendo al artificio mental antropomorfo de la personificación. En una confusión típica del pensamiento primitivo, en medio de conocimiento y objeto de conocimiento, la personificación viene hipostasiada, es decir, que se toma por objeto real lo que era simple instrumento para apoderarse del objeto, pero de esta manera el objeto del conocimiento resulta duplicado, engendrándose así el pseudo problema de la relación de dos entidades allí donde, en el fondo, solo debería expresarse la unidad de uno y el mismo objeto. Fin de la cita de Kelsen. De lo anterior, queridos amigos y amigas, se coligen dos cuestiones sumamente relevantes. La primera, la crítica de Kelsen a todo dualismo. En este sentido, Kelsen es un monista absoluto. Y B, o la segunda, la caracterización de hipóstasis, de la cual se dice que es entender una cosa por otra. Esto es, se trata de un modo otro de la fetichización con la cual Marx identificara al dinero. Ambas, la hipóstasis y la fetichización, consisten en actos de invención y de olvido. Y esto es lo interesante. Se inventa una categoría, se olvida tal invención, se le reviste de cientificidad y se le naturaliza para postularla como una institución de existencia inveterada. Esto que sin duda ustedes en sus clases de teoría del derecho, de filosofía del derecho, cuando las estén cursando, la teoría ya la están tomando. Cuando se explican las fuentes del derecho, se dice cuáles son los elementos de la costumbre, ¿no? Y se dice de una manera un poco profunda que es la opinio juris y la inveterada consuetudo. Es justo este segundo elemento o primer elemento de la costumbre lo que está describiendo Kelsen, pero de una manera crítica, de una manera aguda y crítica. En ratificación de lo primero, de identificar y caracterizar el radical monismo de Kelsen, dan cuenta las siguientes líneas del texto. Es Kelsen nuevamente. El Estado también es concebido esencialmente como persona y como tal constituye tan solo la personificación de un orden, el orden jurídico. Concebir como unidad la multiplicidad de las relaciones jurídicas de los individuos, tal es la función posibilitada por el concepto de orden jurídico.
pero la unidad abstracta del orden jurídico se plasma en la representación de una persona, cuya voluntad significa el contenido de ese orden jurídico. Si el derecho es la voluntad del Estado, entonces el Estado es la persona del derecho, la personificación del derecho. Este escrito, esta parte del texto, es el fundamento, es la justificación para sostener de manera explícita que Kelsen postulaba un radical monismo, porque en todo caso habría una identificación entre derecho y Estado, no una dualidad como las posturas realistas lo sostienen y como la mayoría de las posturas políticas. Pensemos en esto, Smith se aleja por completo de él, en esto Bogilen se aleja por completo de él. Hobbes está alejado por completo de Kelsen, o Kelsen de Hobbes, para ser más propios en el lenguaje. Y por supuesto, Dante Alighieri se aleja de esto. Alguien como San Agustín estaría completamente alejado de esta lectura, pero si se dan cuenta, todas las lecturas que he mencionado son justo las que él está impugnando, porque son lecturas teológico-políticas de un problema que él esencialmente identifica como estrictamente normativo. Y de manera concluyente y provocativa, nos sigue diciendo Kelsen, nuevamente es Kelsen, solo es posible una teoría del Estado distinta de la teoría del derecho en la medida en la que se cree en la trascendencia del Estado con respecto al derecho, en la existencia, o mejor dicho, la pseudoexistencia de un Estado metajurídico situado por encima del derecho. Digamos, aquí él está, sin nombrarlo, está impugnando totalmente a alguien como Hobbes en el Leviatán cuando dice el Estado no está obligado por la ley que él mismo establece. Eso para Kelsen es totalmente impensable, es una autocontradicción en los términos. Dicho de otro modo, Kelsen nos invita a preguntarnos lo siguiente: ¿de qué hablan los juristas cuando hablan del Estado? En esta interrogante, amigos y amigas, se prefigura el advenimiento de otra pregunta radicalmente incómoda que caracterizó al padre de la crítica jurídica latinoamericana. ¿Por qué el derecho dice lo que dice y no otra cosa distinta? Si se dan cuenta, aquí hay un guiño del doctor Correas a una lectura en clave crítica de Hans Kelsen. Como siguiente tópico, he decidido abordar un temita que es la gran caja de resonancia para dar voz a una ficción, porque si esencialmente se caracteriza al Estado como una ficción, esencialmente también la persona como categoría jurídica también es una ficción. Kelsen caracteriza a la persona como una gran invención, como una gran invención que resalta por su vacuidad ontológica a contrapelo de cualquier postura esencialista, jus naturalista, la describe en tanto categoría que servirá como el centro de imputación objetiva de todo sistema normativo. Y ello porque se aleja por completo de cualquier justificación político-teológica. Es que ya deja ver claramente Kelsen su estudio profundo de la presocrática, particularmente de la caracterización artística que presenta la prosopone, a la máscara, como la gran caja de resonancia para dar voz al actor en acto cotidiano de transmutación al encarnar cada múltiple y diverso personaje. Dicho de otro modo, la persona es el modo ficcional de existencia jurídica del ser humano. Y aquí el propio Kelsen, queridos amigos y amigas, abre la puerta para dos críticas muy importantes al positivismo jurídico más duro, porque entonces es susceptible de crítica el derecho en dos elementos. Solo lo vamos a reducir a ser un orden coactivo, es decir, el derecho solo es un orden coactivo, y el segundo objeto es una construcción ficcional que gobierna la conducta de los seres humanos. Y bueno, sobre esto hay ríos de tinta que se han escrito. Pero esta máscara puede cumplir, es decir, esta prosopone, esta máscara, la persona, pero que se extiende también al Estado, puede cumplir también una función perniciosa de encriptamiento, de ocultamiento, de encubrimiento. Nuevamente Kelsen. Lo mismo que el primitivo en ciertas épocas, cuando reviste la máscara del animal totémico,
es decir, de su ídolo tribal, puede cometer todos los atropellos prohibidos de ordinario por estrictas normas. Así, el hombre civilizado puede, tras la máscara de su Dios, su nación o su Estado, dar libre curso a todos esos instintos que, como simple miembro del grupo, debe suprimir cuidadosamente dentro del mismo. Y aquí Kelsen nos está diciendo varias cosas muy interesantes. El siguiente tópico, que es algo que nos transmitía el querido doctor Correas y que es algo que con mucha alegría, con mucho entusiasmo, veo que se replica ahora no solo en nuestra facultad, sino en varias latitudes, es justamente pensar en una caracterización no mítica del derecho y por supuesto del Estado. Pensar míticamente es pensar de modo arcaico. En este sentido, el pensamiento moderno sigue siendo, en no pocos aspectos, arcaico. Lo mismo si se trata de reminiscencias naturalistas o de las versiones más excluyentes del positivismo que rinden culto a la diosa razón, que se contentan con la corrección de los enunciados normativos, declarando como irrelevantes y erradas otras expresiones ontoepistémicas. Someter todo lo existente a implacable examen es la premisa de todo acto dialógico. Ejercer la crítica como cortesía del filósofo implica dudar de todos los a prioris que integran el edificio conceptual de un saber específico. El gran acto insumiso de nuestro tiempo es evitar el pernicioso olvido, lo cual implica que el creador sea domesticado por sus propias creaciones. Claro, amigos y amigas, hay aquí un guiño de singular erudición en franca recuperación de Genófanes y de Marx mismo. Es decir, recordemos, Genófanes de Colofón es uno de los primeros que dice o que señala, que pone el dedo en la llaga sobre el carácter antropomórfico de todas las construcciones teóricas del ser humano, ¿no? Y Marx es el mismo que también dice en la ideología alemana, lo dice muy claro, hay que evitar que las criaturas gobiernen a su creador. Y esas criaturas, pues, son todas las construcciones teóricas que después terminan dominando por este proceso de fetichización, por este proceso de mistificación. Nos dice Kelsen, desde el punto de vista de la investigación de los hechos psicológicos, la vivencia religiosa puede describirse íntegramente como vivencia social, en el momento de la autoridad y en el de la comunidad. La veneración de los héroes y soberanos en particular es exactamente del mismo tipo que la adoración a Dios. El punto decisivo es que la actitud del hombre, tanto religiosa como social, parten de la misma raíz psicológica. Trátese de la relación del niño con su padre, el cual penetra en el alma del niño en forma de gigante, de poder supremo, y llega a ser para él la autoridad como tal. Convierten a los hombres en infantes carentes de voluntad y opinión propias. En su profunda obra Pandora, Goethe ponía ya en boca de Epimeleia, hija de Epimeteo, las palabras siguientes: Oh Padre, un Padre en verdad es siempre un Dios. Así se explica también que los soberanos de todos los tiempos hayan reivindicado ante sus súbditos este mismo nombre y esta misma posición, y que, guiados sin duda por el más seguro de los instintos, hayan asentado así su denominación en el fundamento más hondo y poderoso del alma humana. Fin de cita de Kelsen. En este rubro puede recordarse la forma platónica, esa forma estilística, filosófica, profundamente provocativa, de caracterizar al político como un pastor de hombres. Claro, es conveniente recordar también, queridos amigos y amigas, el modo platónico de presentar los tópicos. Esto es, una serie de tesis las cuales son recusadas, impugnadas, hasta reducir al interlocutor a una condición aporética de autocontradicción insalvable, que en realidad es una invitación permanente para el ejercicio reflexivo. Y esto sin duda ustedes ya lo están viendo o lo van a ver cuando se les invite, se les presente como una lectura en sus cursos
el Critón, la apología de Sócrates, que son temas que recurrentemente, son diálogos que recurrentemente son leídos para explicar el tema del deber, para explicar el tema de la virtud, para explicar el tema de la obligación de la ley. Es perfectamente exigible al filósofo del derecho, pero también al estudioso, al catedrático, al operador jurídico, observar en todo momento esto que Kelsen nos reitera en numerosas ocasiones en el texto, que es la hipóstasis, y nos la caracteriza de diferentes maneras. Ahora nos la va a caracterizar de manera diferente. Y esto es, digamos, una de las tesis más adelantadas que Óscar Correas identificó. Se ha debatido si Kelsen ofrece en su teoría pura del derecho un desencantamiento del mundo material cotidiano en atención a los tiempos convulsos que a él le tocó vivir, de la misma manera en que lo hará el Círculo de Viena, desencantados profundamente, un mundo en guerra, un mundo sacudido por el abuso del poder, o si justamente Kelsen lo que hace es quitarle el tinglado, el escenario a cualquier construcción normativa para que sin importar su contenido ideológico, su referente ideológico, no se pudiera justificar el ejercicio del poder con ningún derecho. Y esa pregunta nos las está contestando, que hacía Oscar Correas, nos la contesta Kelsen en estas líneas que siguen. Si se les quita la máscara a los actores de la representación religiosa o social en la escena política, deja de ser Dios el que recompensa y castiga. Deja de ser el Estado el que condena y hace la guerra. Son hombres quienes ejercen violencia sobre otros hombres. Si caen las máscaras, las prosopones, la caracterización de persona, esto último es mío, si caen las máscaras, la representación pierde todo significado propio. Si hacemos abstracción de las máscaras, renunciamos justamente a esta interpretación específica, en la cual consiste exclusivamente aquello que llamamos religión o sociedad. La religión, la nación, el Estado son precisamente las máscaras, las ideologías específicas que se levantan sobre la base de los hechos reales. Trátese de sistemas ideales de relaciones valorativas o normas que el espíritu humano se construye y con cuyas leyes propias e inmanentes es necesario compenetrarse para que estos objetos designados como religión, nación o Estado lleguen a existir para uno. Fin de cita. Pero continúa Kelsen. O sea, no, es incisivo, sumamente incisivo. Y más adelante, sobre la función epistemológico-pragmática de las ideologías, nos dice Kelsen. Solo desde el punto de vista de la ideología, gobernada por leyes propias, que son totalmente distintas con respecto al punto de vista de las ciencias naturales, es posible esta interpretación que proporciona el significado social específico. Fin de cita. Kelsen reconoce así la utilidad de las ficciones. Y es que, bueno, queridos amigos y amigas, en esta reconstrucción que hizo el doctor Correas, que han hecho destacados positivistas en una línea diferente, pero totalmente valiosa, eh, pues aquí ya estaba la filosofía del como sí, de Weichinger, ¿no? Acá ya estaba, ya estaba la lectura que había hecho Kelsen. Kelsen reconoce la utilidad de las ficciones y de la hipóstasis misma, señalando en todo momento la importancia de asumirlas como invenciones plausibles solo por su aportación al proceso de conocimiento, a ese proceso didascálico del cual ya hablaban los más antiguos, tanto en el derecho como en la teología, en el mismo sentido en que son admisibles, por ejemplo, la metáfora y la alegoría. Sin embargo, el saber jurídico solo alcanzará su madurez al renunciar por completo a cualquier validación discursiva que pretenda legitimar postulados políticos. Este es uno de los sentidos plenamente detectados y destacados por Óscar Correas, quien ya advertía que para Kelsen, como lo he prefigurado,
no existía ningún derecho que pudiese justificar el ejercicio de ningún poder. Y en efecto, son relevantes las palabras del cierre del texto que estamos estudiando. Nuevamente, Kelsen. Esto es lo que ha hecho Stirner al afirmar reiteradamente que el Estado no es sino un fantasma, un fruto de la imaginación, una simple ficción. Esta teoría, que por lo tanto no deja al Estado más que el criterio formal de supremo orden coactivo, se revela como teoría pura del derecho, pues solo arruina la abusiva utilización política de una pseudo teoría del Estado, justo lo que detectaba y resaltaba Oscar Correas. Esta teoría jurídica para el Estado, que desintegra el concepto de un Estado distinto del derecho, es una teoría del Estado sin Estado. Y por más paradójica que parezca, solo de esta manera, la teoría del derecho y del Estado abandona el nivel de la teología para acceder al rango de la ciencia moderna. La reducción del concepto suprajurídico de Estado al concepto de derecho es el prerequisito imprescindible para el desarrollo de una auténtica ciencia jurídica como ciencia del derecho positivo, depurada de todo derecho natural. Toda teoría del Estado solo es posible como teoría del derecho del Estado y viceversa. Todo derecho es derecho del Estado, porque todo Estado es Estado de derecho. Quisiera someter a su consideración algunas breves conclusiones, porque me parece que este es un texto inmortal, como decía en las redes sociales. Es un clásico instantáneo de Oscar Correas, que fue el compilador, con textos inéditos de algunos de los más grandes filósofos del derecho de la década de los ochentas, que a manera de comentario o a manera de traducción presentaron estas versiones, insisto, pues tardías en el sentido de que fueron eh, con mucha posterioridad conocidas por el público, por los lectores juristas de habla hispana. Tomemos el texto, tomemos en consideración que este texto es de 1922, es decir, tiene pues 103 años, ¿no? Y es un texto que sigue siendo vital, fundamental. Es posible pensar al derecho como un saber relevante, como un logos justo, verdadero y persuasivo, sin mistificaciones y explicitando en todo momento la existencia de las ficciones, aceptando su utilidad pedagógica, didascálica, propedéutica, pero procurando evitar el acto de encantamiento que es la fetichización. Nuevamente Kelsen, para que de esta manera se cumpla la operación mágica que en virtud de la interpretación hace surgir derecho a partir del no derecho y un acto jurídico a partir de un simple acto de fuerza, todo este estado contrapuesto al derecho positivo constituye tan solo la expresión de determinados postulados no reconocidos en este orden jurídico, postulados políticos y por consiguiente de derecho natural, y solo apunta a posibilitar la satisfacción de deseos políticos e intereses no admitidos por el orden jurídico positivo, con el cual se hallan en contradicción. Fin de cita de cierre, fin de cita de Helsen. Que el creador no se ha sometido por su creación. A esto se refiere Kelsen cuando señala el carácter antropomorfo de la teología y del derecho. Oscar Correas fue el primero en identificar esta beta crítica y sumamente provocativa del padre de la teoría pura del derecho. Fue el primero en explicitar el punto de quiebre de la teoría pura del derecho en un texto célebre llamado "Y la norma fundante se hizo ficción". Pero queridos amigos y amigas, esa será substancia de otro agape. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Humberto. La verdad es que ha sido una lectura fantástica la que nos has permitido seguir y que nos has guiado. No sé si alguien tenga un comentario en lo que lo van pensando para poder formularla. Pues yo quiero hacer primero el reconocimiento, el agradecimiento de verdad, ¿no? Y la felicitación por esta espléndida sesión que nos has obsequiado.
Ahora, fíjate que yo me quedé pensando justo en estos preliminares que nos hacía saber para ubicar la obra, tanto en el pensamiento de Kelsen como en el pensamiento del doctor Correas, que se requiere verdadera perspicacia para superar los prejuicios que habitualmente tenemos. Digo, tú y yo compartimos el primer semestre de carrera y creo que fuimos en parte, pues no podría denominarlo víctima, pero vaya, de alguna manera tuvimos quizá estos prejuicios que suelen ocurrir en torno a la obra y al pensamiento, incluso a la persona de Kelsen, ¿no? De concebirlo como alguien completamente ajeno y por ende desconocedor de la metafísica, de la religión, del pensamiento antiguo, como si solamente, estrictamente, fuese alguien así centrado totalmente en el aspecto puramente normativo del derecho, ¿no? Y creo que la obra y la perspicacia, primeramente el doctor Correas, en coordinar y compilar estos trabajos de Kelsen, pues ha sido precisamente mostrarnos, es que justo lo que ignoramos es que Kelsen era un gran conocedor, solamente un gran lector, conocía el pensamiento antiguo, pero también, oh sorpresa, conoce el pensamiento cristiano, conoce la teología, ¿no? Y por lo cual, sin que exista algún resquicio de temor, se introduce con acierto en hacer esta suerte de analogías, que de verdad hay que tener una admirable capacidad, no solamente entendimiento y dominio, sino habilidad para poder construirla sin incurrir en alguna falla metodológica, epistemológica, que posteriormente pueda ser usado en su contra, como ocurre con los grandes autores, ¿no? Que están esperando los detractores a ver en qué te equivocaste, cuál fue el mal paso que diste, para que de allí te acojamos y desde allí no te soltamos, ¿no? Entonces, la verdad es que resulta bastante sorprendente. Creo que esto debe motivarnos a uno, replantearnos quién es Kelsen, ¿no? Que eso creo que el doctor Correas es nuevamente un gran acierto, ¿no? Despejémonos de esa idea de este Kelsen así cerrado, dogmático, hiperformalista, no sé, estrecho de miras, cualquier otra cosa que querramos decir, en absoluto. Nada, ¿no? O sea, nada es ni remotamente cercano cuando leemos en Kelsen pues sus aproximaciones, su conocimiento que tiene de la sociología, su conocimiento que tiene de la historia, su conocimiento que tiene de la teología. Vaya, esta formación, vaya, multidisciplinaria, ¿no? Que tuvo el propio autor, ¿no? El propio Hans Kelsen, y que de la mano del doctor Correas, pues recuperamos precisamente esta forma de entenderlo, ¿no? Y esta reconfiguración, pues debe entonces llevarnos a nosotros a no mal interpretar y no suponer, ni mucho menos dar por ciertas justo esto que solamente son prejuicios, ¿no? Entonces creo a mí me has ayudado muchísimo a comprender los alcances y la importancia que tiene este ensayo de 1922. Además, es un ensayo que ocurre en un momento crucial de la historia en general, de la historia del pensamiento, ¿no? Que es una encrucijada por muchas razones, ¿no? De este año 1922 y este atrevimiento intelectual de parte de su autor, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, mi querido amigo, porque tú eres experto en el pensamiento griego antiguo y hace un momento señalabas precisamente de esto que también suele aparecer en forma didáctica, así es como se nos presenta, de la distinción que realiza entre physis y nomos, ¿no? Que para efectos de didácticos se suele referir, ¿no? Bueno, hay una distinción, pero tú has señalado algo que es muy importante. Esta distinción no quebranta la unidad, ¿no? Entonces, no hay una ruptura, no es una oposición, no es como si fuese physis versus nomos, ¿no? Como parece que ahora nosotros queremos entenderlo. Esta lectura que se hace del pensamiento antiguo, tú podrías llevarla, si ese fuese posible, ¿no? A la comprensión que el autor tiene a través de esta lectura, por supuesto, ¿no? Digo, del derecho natural, si no hay también alguna forma de no ruptura
en cuanto a lo que es la teoría pura del derecho. Digo, esa lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque también suele afirmarse que la distinción, particularmente que Kelsen sostiene entre lo jurídico y la moral, pues es una distinción meramente epistemológica, nociológica, metodológica. De ninguna manera es una distinción fáctica, ¿no? Y yo por allí encuentro que si no hay una distinción fáctica, pues lo que estamos ahora sí que plantea Kelsen es más bien una forma de comprender, de decir, el problema es esto, la delimitación del objeto de investigación de la ciencia jurídica es esto, que no está peleado con lo otro completamente, o sea, no es su antagónico, no se coloca en las antípodas, sino simplemente una forma de poder problematizar, comprender y explicar a el derecho desde la ciencia jurídica, desde la teoría general del derecho, desde la teoría pura del derecho. Pero me interesa, por supuesto, escucharte a ti, ¿no? Pues si no, te lo agradezco. Mil gracias. Por favor, adelante. No, no, un placer siempre dialogar. Apenas ayer, cuando estábamos en la licenciatura, teníamos estas charlas con grandes amigos y amigas que hoy son grandes académicos y de los cuales siempre tratamos de aprender. Es que sí sería artificial esa distinción porque va precedida, como bien lo detectas, porque va precedida de un conocimiento profundo que él conocía a la perfección esto que por eso fueron elegidos, digamos, no de manera azarosa los dos fragmentos, tanto de Anaximandro como de Heráclito. No es casual que el acta de nacimiento formal de la filosofía, que es el fragmento uno de Anaximandro, esté plagado de referencias jurídicas. Es decir, es la explicitación del nacimiento, de la génesis, de la invención del pensamiento filosófico y está en clave jurídica, ¿no? Se habla de retribución, se habla de justicia, de injusticia, se habla de castigo. Entonces, lo que hace Kelsen cuando está haciendo, cuando detecta todo esto, y sobre todo lo explica en el texto de una manera muy clara, dice, no podemos disociar. O es el Estado es un orden, o es una personificación que está por encima del orden coactivo. Estamos en un dualismo que no tendría justificación para el propio Kelsen dentro de la unidad de su teoría pura del derecho, ¿no? Porque es lo que dice, el Estado es la personificación del orden normativo. De tal suerte que ahí, pues un teórico político clásico que está que tiene muy a la mente, muy presente esta dualidad entre physis y nomos, pues le resulta prácticamente inteligible. No, no, debe de haber un operador, debe haber una persona del derecho, pero que esté por encima al más puro estilo de Hobbes, y eso para que él se resulta sumamente ininteligible. Es una contradicción en los términos, porque en todo caso, el Estado sería la persona del derecho. Lo dice claramente 3 o 4 veces en el texto. Ahora, esto que tú dices es sumamente vital, querido amigo, porque Kelsen sí, por supuesto, es este gran humanista, este gran lector de los griegos, gran lector de la patrística, gran lector de los grandes filósofos políticos. Bueno, su tesis doctoral de 1905 es sobre Dante Alighieri, ¿no? Sobre esta disputa entre los guelfos y los gibelinos. Eh, con una erudición, francamente, que a uno en las primeras aproximaciones lo deja avasallado, querido amigo. Pero Kelsen siempre tuvo muy claro esta parte final con la que él cierra. No hacer surgir derecho a partir del no derecho, ¿no? Él, digamos, en esta parte tiene muy claro lo que sería naturaleza, de lo que sería cultura, y evidentemente el derecho está en esta parte cultural, que es justamente un poquito de lo que se aborda en el siguiente artículo, que es el derecho en la sociología comprensiva de otro inmortal, ¿no? Del autorazo de Economía y Sociedad, que no es otro que Max Baba. Y esta sutil diferencia que tú explicitas muy bien es la que cierta tradición del positivismo busca esconder, ¿no? Y Kelsen en estos textos, Kelsen dice, no, no hay manera, ¿no? Como posteriormente, y esto lo lleva al paroxismo, Óscar Correas, en ese inmortal número 18 de Crítica Jurídica, cuando sostiene la norma fundante se hizo ficción, ¿no? Recordemos en esta, ¿qué sería lo criticable al derecho como una construcción cultural, como la gran construcción cultural, eh, pues que es autorreferencial, ¿no? Para nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros amigos, colegas del primer semestre, cuando de manera tautológica se les dice, es que el derecho es un conjunto de normas
que se basan en una más general, abstracta e impersonal, ¿no? Y si uno va haciendo desde el primer semestre o desde la preparatoria con un sentido común agudo, va haciendo la pregunta, bueno, ¿y un reglamento en qué se basa? Pues en una norma más general, abstracta e impersonal. Bueno, hasta llegar a los códigos, hasta llegar a la Constitución. Y justo ese es el punto del debate que tiene con Carl Schmitt. Bueno, sí, muy bien, señor Kelsen. Entonces, ¿cuál es la norma más general y abstracta de la Constitución? Y es ahí donde el propio Kelsen sí revira, sí recula, y Schmidt no es nada diplomático en ese sentido, como recuerdas la lectura, querido amigo. Dice, pues las decisiones políticas fundamentales, pero esa respuesta que da Schmidt sería puro artificio, sería pura construcción para Kelsen mismo. Kelsen se tomaba con mucha mesura, se tomaba con mucha propiedad filosófica esta distinción que viene detectado entre Fisis y Nomos, que por cierto, esa distinción entre Fisis y Nomos en el periodo arcaico no existía. No existía claramente detallada con Homero, no existía ni siquiera todavía con Anaximandro o con el gran Heráclito, lo deja muy claro el B114. Esas leyes humanas tienen como asidero y como justificación final una sola, que es la ley humana, que es la ley divina, ¿no? Y esa ley divina, algunos la identifican con el logos, como una metáfora del fuego, del pir, pero lo cierto es que esa distinción surge en el propio pensamiento antiguo hasta el siglo quinto, siglo cuarto, con los vilipendiados, mal comprendidos y tristemente célebres sofistas, ¿no? De los cuales también se tiene una lectura, a mi juicio personal, querido amigo, muy distorsionada, porque ellos lo primero que hacen, ese gran fragmento uno del gran Protágoras no es escéptico en ese sentido, Protágoras no es relativista, y lo dice muy claramente. De los dioses no puedo afirmar que existen ni que no existen, porque es muy amplio el tema y porque es muy breve la vida, ¿no? Y en ese sentido, Kelsen podría caracterizarse como alguien que, uno, establece un monismo claramente en donde el Estado es la personificación del orden coactivo, y lo segundo, esta distinción entre physis y nomos sería del todo superada, porque eso vale para un dualismo del cual él es un impugnador desde el primer momento, ¿no? De la configuración de su teoría. Muchas gracias, querido Humberto, muy amable. A ver, el maestro Luis Enrique, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde. Eh, en primer lugar, gracias al expositor del día de hoy. No tenía el gusto de conocerlo, pero había escuchado de él por conducto del maestro Carlos Barrios, que a lo mejor es conocido común. Eh, una cosa, a mí realmente me saca un poco de la jugada esto, esta afirmación de que en Kelsen no hay una dicotomía tan clara, por lo menos en este Kelsen joven, entre Fisis y Nomos, porque no sé si en este aspecto es constante Kelsen hasta en los años posteriores, porque pienso que si eso es así, en realidad tampoco podríamos decir, como el propio Kelsen sí dice, que hay una separación radical entre ser y deber ser. Kelsen es un amante de las dicotomías. Esa es una sola, ¿no? Hay muchas que atraviesan su pensamiento. La más notable de ellas, y esto sí que lo dice con toda la claridad, es que hay un abismo infranqueable entre el ser y el deber ser, que es equiparable al de naturaleza y sociedad, o physis y nomos, que Ujú. también es equiparable al de el mundo de los hechos y el mundo de los valores. Inclusive aquí en una parte que a mí me llamó mucho la atención, que es la página 250, dice algo bien interesante. La voy a leer. Dice, mm, al finalizando el primer párrafo, dice que la manifestación de la voluntad de un ser viviente se convierte en causa de la conducta de otro, constituye tampoco en sí un hecho social como el que el pájaro huya ante la serpiente o que el calor dilate los cuerpos. Solo desde el punto de vista de la ideología, gobernada por leyes propias, que son totalmente distintas con respecto al punto de vista de las ciencias naturales,
Es posible esta interpretación que proporciona el significado social específico. Este breve fragmento creo que es, por lo menos suscita dos comentarios o dos cosas. La ¿Mm? primera es que sigue siendo para Kelsen, por lo menos para este Kelsen de 1905, eh, posible que se conozca los hechos naturales con independencia de la perspectiva o de quién es el observador o quien conoce, ¿no? Como si fuera posible un conocimiento completamente directo, incluso no cuando se trata de hechos sociales, sino incluso cuando es de eventos estrictamente naturales. Y bueno, por cuanto hace al conocimiento de lo social, digamos que eso ya es una cuestión un poco más embrollada, que él se no desarrolla aquí con tanta claridad, que digamos es parte del capítulo siguiente que viene en este libro. Pero regresando a la pregunta es, yo no tengo tan claro la verdad y me atrevo a dudarlo, aun cuando el propio Kelsen lo diga, porque digamos una cosa es decirlo y otra que realmente sea consecuente con eso, eh, que no establezca en la práctica, en la propia teoría pura, una distinción radical entre naturaleza entre physis y nomos. Porque de otra forma, eh, creo que las consecuencias que tiene que pagar son muy altas. Por ejemplo, que se venga abajo todo el argumento de la falacia naturalista. Si no hay una continuidad, como yo creo que no la hay, y el no positivismo en general, entre naturaleza y sociedad, entonces este argumento de la falacia naturalista no tiene ningún sentido. Entonces, creo yo que eh, con independencia de lo que dice Kelsen en este texto, me causa conflicto, y ese es precisamente sobre lo que quería pedir la opinión del maestro Humberto, si realmente no hay en el Kelsen posterior a este escrito y en general en su pensamiento una auténtica separación, con independencia de lo que diga en este escrito. Bueno, gracias. Gracias, excelente, querido Luis Enrique. Pues muchas gracias, me das pauta para así, ¿no? Entrar en materia. Al final de este escrito, recuerda la parte cuando señala, es que se trata de hacer psicología sin alma, se trata de hacer física sin fuerza, ¿no? Y se trata de hacer teoría del Estado sin Estado. O sea, él ya ahí está prefigurando. Ahora, en lo que preguntas, me parece que no habría mayor contradicción, porque cuando él habla del sustrato modal indiferente, no hay ninguna referencia empírica o intitativa. De hecho, como un buen heredero de la teoría del lenguaje, no hay mayor problema cuando él se mete a establecer cuestiones lógicas o establecer o a caracterizar a la norma jurídica. Es decir, si nosotros un poquito superando esta caracterización de primer nivel de la norma, o que el derecho es un conjunto de normas, bueno, sí, muy bien que es una norma. Desde la teoría pura del derecho se nos dice es la descripción de una conducta, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el referente empírico de esa descripción, mi querido Luis Enrique? No digo para que la dialoguemos, la vayamos pensando. No hay ninguna referencia entitativa, ninguna referencia empírica. De hecho, esa es la postulación formal desde la lógica, no solo la teoría pura del derecho, sino las teorías normativistas que tienen su fundamento en la teoría del lenguaje. Se puede postular una ciencia del derecho o un saber jurídico estrictamente formal. Esa es la apuesta de Kelsen, ¿no? Despojándolo de toda referencia ideológica, despojándolo de toda referencia política, que sería esencialmente cultural, y si entendí bien que esta es la parte a la que te refieres de lo empírico, ¿no? Que él se hace funcionar su teoría pura del derecho sin eso. Y además hay un capítulo en específico en donde habla profundamente de la relación en la versión, desde la primera versión de 1934, entre moral y derecho. ¿Cuál sería una forma de caracterizar al derecho, ¿no? Metiéndole un poquito de guiño, pues es la positivación de valores, ¿no? La positivación de hechos, ¿no? No sé si te respondí un poquito por ahí, querido amigo, en el sentido de que no habría mayor trascendencia. Es decir, yo no alcanzo a percibir desde el punto de vista de la construcción estrictamente formal, sobre todo concentrando en lo que hará posteriormente en la teoría general de las normas cuando habla del sustrato modal indiferente. Es decir, el contenido empírico o
de cualquier norma es estrictamente irrelevante, porque la formulación lógica permite que el contenido, el sentido que se le da a esa postulación, piensa en SSP o en el juicio hipotético, es las variables, el sentido, el contenido es múltiple conforme a quien lo está interpretando, ¿no? A quien está haciendo la postulación, quien está haciendo la enunciación. No sé si te respondió un poquito, querido Luis Enrique. Sí, sí, gracias. No sé si alguien más quiere formular alguna pregunta. Si no, yo quiero formular una pregunta, que amigo Humberto, Adelante, adelante. ya nos vamos aproximando al cierre. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es esta analogía que utiliza valiéndose de la hipóstasis, Sí, ¿no? Tú has señalado, y me parece que es bastante interesante esta forma de identificar. En realidad, Kelsen también se está oponiendo a, entre otros autores, dijiste San Agustín, ¿no? Y entiendo correctamente, porque la hipóstasis, al final de cuentas, nos lleva a la comprensión unitaria, a la unidad. Solo que en el ámbito teológico, pues esta concepción unitaria devendría en panteísmo, lo cual bien advierte Kelsen, porque de hecho lo menciona, ¿no? Pero en la teoría del derecho, pues no tienen el problema del panteísmo, sino más bien deriva en una concepción unitaria que se expresa en esta idea, ¿no? El derecho y el Estado son lo mismo, ¿no? O sea, es imposible explicar al derecho sin el Estado como a la inversa, ¿no? Eso me llama mucho, mucho la atención justamente, valerse de una figura que no pertenece al ámbito puramente científico como estamos acostumbrados a entender a Kelsen, sino que pertenece al ámbito de la teología. Es decir, la hipóstasis es un problema teológico, no un problema científico, ¿no? Y más allá de que fuese un recurso literario poético, Kelsen no lo está usando así. Kelsen lo está usando como una analogía, me parece bastante seria, para poder explicarnos cómo comprende la unidad, cómo comprende el todo en relación al derecho y en relación al Estado, ¿no? Ahora, este es un texto bastante temprano, es de 1922, ¿no? Es decir, es previo a la primera redacción de la teoría pura del derecho, que es el 34, y por supuesto a la segunda del 60. Está muy lejos y sobre todo lejos todavía de la edición que realiza en Estados Unidos, ¿no? Ya donde va a plantear propiamente no solamente la parte de la teoría del Estado, sino parte de la teoría del derecho en una visión ya de conjunto, ¿no? Entonces es un texto bastante temprano. Yo creo que una intuición intelectual kelseniana, valiéndose de una figura de la teología para poder explicar esta. Ahora, este monismo también es algo que suele criticársele, y creo que allí la crítica del doctor Correas es muy incisiva en el sentido de que si no advertimos dónde está el origen, yo sí estoy haciendo la lectura, pero no sé si esté correcto, ¿eh? O sea, si no entendemos cómo se construye la unidad en Kelsen y simplemente nos vamos como al corolario de decir Estado y Derecho son lo mismo, no pueden existir uno sin el otro, pero sin comprender el proceso de pensamiento que Kelsen tuvo para poder llegar a esa construcción teórica, pues creo que sería muy difícil también poder arguir en contra de su argumento de forma fina, ¿no? Para poder desarmarlo de manera fina, ¿no? Entonces podemos incurrir en cuestiones grotescas, ¿no? Pero no refinadas como es la teoría, me parece, de Kelsen y como es la teoría del propio doctor Correas. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Eso es lo que más me interesa, porque no sé si uno si esté correcto, ¿no? La mía. Gracias. No, sí, claro, igual esto se correlaciona con lo que está diciendo Luis Enrique. Justamente Kelsen es provocativo por eso, o sea, que Kelsen no es ningún ingenuo. Kelsen está desmontando cualquier asidero para que desde una pretendida formalización jurídica se justifique el ejercicio de algún poder. Y vamos a ponerle, si quieren, no los nombres y apellidos, pero cualquier exceso, cualquier acto de arbitrariedad lo dice claramente, ¿no? O sea, estos son trazos de 1922, pero él ya había hecho en 1905, ya había escrito un estudio detalladísimo de la teoría
del Estado en Dante Alighieri, que tampoco era otro ingenuo, ¿no? Cuando lo digo que él no está pensando en un dualismo al modo de San Agustín, no lo está pensando al modo de otros grandes pensadores que sí dan por sentado que hay esta posibilidad de pensar una cuestión por una parte empírica y por la otra su justificación teórica, que él se no da, pero ni en la teoría pura del derecho dice esto, ¿no? Esa pirámide del derecho que no existe en la literatura jurídica, que es una lectura, como bien detectas, una de tantas tergiversaciones que se ha hecho de Kelsen, tampoco es una ingenuidad porque él habla del escalonamiento de las normas, de eso sí, sí que habla. Cuando él, y entrando un poquito para engarzar las dos preguntas, cuando Kelsen dice, ¿cuál es el sustrato? Cuando hablamos de sustrato modal indiferentes, ¿cuál es el contenido de las normas? La descripción de una conducta. Y ahí establece por completo la disociación con una postura empirista que, trasladada a su teoría, explicándolo para todos nuestros queridos amigos que estamos en formación todos, el juez, cualquier juez actual, ¿tiene acceso a los hechos o a qué tiene acceso? Y eso ya lo resuelve Kelsen. Tiene acceso a la descripción de los hechos que tendrá que resolver y que en este texto y en la teoría pura del derecho también lo detallará y en la teoría general de las normas lo detallará con mucha precisión. Tiene acceso a una descripción de los hechos, a una versión de los hechos, y ahí está parte de la caracterización del litigio como la controversia de los logos. Tienes toda la razón, querido amigo, cuando detectas que no es un ingenuo, no es alguien disociado, ni es alguien que de manera fácil nos presente esta unidad. ¿Cómo se construye esa unidad? Reconociendo, sí, por supuesto, esta distinción entre fis y sinónimos, pero que para el momento, y también reconociéndolo de manera explícita, para el momento definitivo de la enunciación del derecho es irrelevante, porque lo dice claramente. Tendría sentido si buscamos esta disociación cuando está explicando la imagen de Dios y del Estado. Es que esta imagen del derecho público, de un supraestado que está por encima del orden coactivo, del cual es la personificación, ahí rompe totalmente con el dualismo. Y la dualidad es justamente hacer exigible que la formalidad de la enunciación del enunciado normativo esté ajeno a todos estos postulados políticos. Él le llama jus naturalistas, naturalistas de derecho natural, que buscan justificar a través de una ideología lo que son conductas que, si bien recuerdo, mencionó así Luis Enrique, que son parte de cuestiones fácticas, ¿no? No, no, para Kelsen lo dice con toda claridad. Y sería una pregunta cortésmente, ¿dónde, en el sustrato modal indiferente, dónde estaría el elemento empírico? No hay. Y es justamente la belleza de... Es algo que tú también que eres experto en ese tema, querido amigo, si nos digas, no, pues el contenido del sustrato modal indiferente empírico es este, que es justamente la belleza de esta construcción kelseniana, ¿no? Muchísimas gracias, querido Humberto. Adelante, maestro Luis Enrique. Estoy de acuerdo en que, a ver si es que le estoy entendiendo bien al maestro Humberto, en que la distinción entre naturaleza y sociedad es indiferente al momento de la formulación del derecho, ¿no? Porque no tiene un correlato empírico inmediato, digamos, si es que estoy entendiendo bien. Pero creo que el problema que yo advierto está un paso más atrás, no tanto en la formulación del derecho, sino en la concepción misma del derecho como un discurso que se mueve solo en el ámbito del, del deber, ¿no? Como un discurso de deber ser, como un juicio sobre de deber ser. Eh, es decir, a partir de ese punto ya está cercenada la experiencia. Depende de que aceptemos primero la distinción radical entre naturaleza y sociedad para llegar a la conclusión de que el derecho solamente se mueve en el ámbito del deber ser. Por eso es que preguntaba yo hace rato y con esta respuesta, digamos, entiendo el porqué de la confusión a la que a lo mejor en los términos en los que lo planteé, que en realidad eh, Kelsen, a lo mejor parece tan concluyente el argumento porque de antemano nos obliga a aceptar que están separadas y entonces el derecho tiene que olvidarse completamente del aspecto empírico. Vamos a movernos solamente en el ámbito del deber ser, sin voltear a ver al del ser.
Pero si ni siquiera aceptamos esta distinción radical entre naturaleza y sociedad, estamos solamente obligados a aceptar todo lo que lo que después viene, porque es una consecuencia, sí, ahí sí, muy lógica. Pero el problema está, insisto, en un paso antes, en el decir, no estoy diciendo que el derecho tenga necesariamente un correlato empírico, porque no, las normas no son eso, no son descripciones de hecho, ¿no? Ni tampoco la ciencia jurídica se ocupa de eso, sino de descripción de normas. No hay ni siquiera que voltear a ver a la realidad para saber si efectivamente una proposición es verdadera o falsa en el derecho. Simplemente hay que ver si el derecho dice eso. Pero la pregunta, o más bien, diga, no es tanto de carácter jurídico, sino filosófico del supuesto que está obligándonos a aceptar Kelsen, que es naturaleza y sociedad están separados. En uno rige el principio de causalidad y en otro el de imputación. Pero sí, y por eso es que el derecho se mueve solamente en el ámbito de la imputación. Pero el problema, o digamos, lo que yo no termino de ver tan claro en Kelsen, y que sea consecuente además con lo que dice después, en la teoría pura del derecho sobre todo, es que si aquí, digamos, nos dice que esta dicotomía no es absoluta, a lo mejor, si es que también entendí bien, porque a lo mejor todo el problema puede estar surgiendo de que yo no haya entendido bien este texto. Este, pero decir que no están separados radicalmente, en mi opinión, podría estar siendo inconsecuente con el desarrollo posterior de la teoría pura, que quiere moverse solamente en el ámbito de la imputación, ¿no? En el ámbito de la sociedad y no en el de la naturaleza. Y bueno, eso era lo que ahorita que contestó el maestro Humberto me vino a la mente. Gracias. Gracias, querido Luis Enrique. Sí, justo lo detectas bien. Ese es justo uno de los argumentos que Schmidt le revierte a Kelsen. No, no spoilereo, pero es justamente una de las críticas que, pues, casi demoledoras, porque Schmidt le está hablando desde el decisionismo, está hablando desde esto que detectas bien, este paso atrás, pero al mismo tiempo paso hacia adelante. Cuando él empieza a hablar de decisiones políticas fundamentales, ahí empieza a haber una, pues no, no quisiera decir inconsistencia, sino empieza a haber una cuestión de contradicción hasta el punto de hacer ficción la norma fundante. Cuando te hacen, y esa es pregunta o un comentario para todos, cuando hacen de la norma fundante una ficción, ¿qué quedaría eh, sobreviviendo al sistema? No les spoilereo la respuesta, pero por ahí va, como bien dices, Luis Enrique. Y te agradezco el comentario y la pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya podemos dar por concluida la sesión que ha sido espléndida, querido Humberto. Nos has obsequiado una maravillosa sesión, una muy interesante lectura y aproximación, no solamente de Kelsen, sino a partir también de la propia lectura que el doctor Correas y por supuesto tú como discípulo del doctor Correas tuviste en los seminarios, ¿no? Que, que realizaban de forma permanente allá en el SAGE, ¿no? Lo cual se agradece muchísimo para todas y todos los compañeros que nos acompañan, para que se entusiasmen, ¿no? Es decir, creo, tú lo dijiste, te emociona, pero nos emociona también a todas y a todos, ¿no? Esta forma sorpresiva de poder releer a un autor del cual en algún momento podemos llegar a pensar, es que yo creo que ya le entendí, pero cuando resulta que lees otro artículo y surgen otros aristas que no se habían contemplado, como es el caso, por ejemplo, de estos artículos tan sugerentes compendiados por el doctor Correas, pues resulta que tenemos que replantearnos nuevamente, de verdad, comprendo correctamente a Kelsen, ¿no? Creo que la pregunta queda en el aire para poder continuar respondiéndola en las sesiones que faltan de este libro y bueno, los talleres que faltarán para poder comprender correctamente algo, ¿no? Pero en tanto te felicito de verdad, ¿no? Te felicito y te agradezco muchísimo que nos hayas obsequiado esta sesión y te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación, mi querido amigo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes
en punto de las 13 horas para continuar con la, que sería la séptima, no, la octava sesión. Ya nos aproximamos casi al final de este taller, de esta edición del taller de textos clásicos de filosofía jurídica. Querida doctora María del Socorro, igualmente saludos, saludos para todas y todos, que tengan una excelente tarde, un fuerte abrazo, amigo Humberto. Cuídate mucho, estamos Gracias, en saludos. comunicación. Hasta luego, maestro Luis Enrique. Hasta luego a todos y a todos. Gracias.